El libro de la ley. El libro de la ley es un libro central, como ya lo sabemos, es el libro central de la tradición de Telema. Y bueno, voy a empezar a hacerles como una relatoría de qué es esto del libro de la ley, de dónde surge toda esta tradición, de dónde viene. ¿Listo? Primero que todo, nosotros tenemos pues a nuestro personaje central, que es Aleister Crowley. Él estaba en 1993, y ubiquémonos en 1993, él estaba saliendo de la Golden Dawn, y al salir de la Golden Dawn llevaba todo 1903 en un periodo de retiro espiritual. No estaba haciendo rituales, estaba calmado. A partir de eso decide con su esposa Rose Kelly hacer un viaje a sitios exóticos, como una luna de miel, y se va a viajar con su esposa. A partir de este viaje, ellos descubren en diciembre de 1903 que Rose está embarazada en medio de este viaje. Cuando ellos descubren que está embarazada, ellos no se devuelven a Escocia, sino que siguen su rumbo por estas ciudades exóticas. Es aquí donde en 1904, el febrero de 1904, ellos desembarcan en el puerto de Port Said, en Egipto. ¿Listo? Esto queda al oeste de Alejandría, una ciudad gnóstica que tiene una tradición muy elevada, místicos de la talla de Basílides de Alejandría, que es uno de los títulos también que coge Carl Gustav Jung cuando firma los sermones a los muertos. ¿Sí? Es lugares donde estas grandes personalidades gnósticas han desarrollado su tradición espiritual. Aquí es donde llega Crowley en febrero de 1904. Después de esto, con su esposa viajan hacia el Cairo. Cuando llegan al Cairo es donde empieza todo este fenómeno espiritual interesante de Crowley. ¿Listo? Antes de ya contarles, como para contextualizarlos, qué era lo que había sucedido, cuál es el contexto histórico en el que se encuentra Aleister Crowley. Él había trabajado en la Golden Dawn, había hecho varios rituales, ya tenía ciertos niveles de conocimiento mágico, estaba con su esposa no le interesaba mucho el tema mágico, ella no tenía tanto interés en estos temas espirituales, pero pues igual era su pareja y lo acompañaba en estos viajes. Bueno, ¿qué es el libro de la ley? Es algo importante aclarar. El libro de la ley es un grimorio mágico que nos habla de las técnicas para la iniciación en este nuevo eón, en esta nueva época de la humanidad. Lo que yo les he dicho alrededor de las charlas no significa que las épocas del pasado del león de Osiris o del león de Isis hayan sido nefastas o negativas, simplemente eran las fórmulas que se utilizaban y eran convenientes para ese momento de la humanidad. En este momento hay otras nuevas fórmulas y esas fórmulas hacen referencia al libro de la ley. En el libro de la ley podemos entender como un grimorio, un tantra, que está revelando las claves para la iniciación en esta nueva época. Eso es lo que nosotros entendemos dentro de Telema como este libro de la ley. Bueno, entonces les estaba diciendo, Crowley, esta pausa que había hecho en sus trabajos mágicos, está en este viaje y llega al Cairo. En el Cairo, ¿qué pasa? Bueno, también quiero darles aquí algunos apuntes importantes. El relato que él da de cómo ocurre la revelación del libro de la ley, lo podemos encontrar nosotros en el libro del Equinoccio de los Dioses, ¿sí? Y también en el Templo del Rey Salomón. De estos dos textos también yo me he nutrido para presentarles hoy este tópico de estos puntos. ¿Listo? Crowley como tal también era una persona, un mago, que era muy enemigo de esta vaina del secretismo, este tipo de misterios que a veces los ocultistas tenemos como para tratar de ocultar todo. Él decía que este tipo de secretos, si estaban ocultos en una pequeña élite, no le servían para nada a la humanidad, y empezó a abrir precisamente varios de los puntos secretos de varias logias, y por esto también tuvo bastantes enemigos alrededor de su carrera. Sin embargo, una de sus cosas importantes es que el misterio es el enemigo de la verdad, una de las cosas que decía Crowley. Entonces, todo este es el contexto en el que se desarrolla este personaje. Bueno, vamos ya teniendo esto claro, vamos a empezar entonces con el punto. Listo, ya dijimos que entonces era 1903, que Crowley, en diciembre de 1903, que él descubre que Rose Kelly está embarazada. Ellos no se devuelven a Escocia porque en ese momento hay invierno, y deciden seguir con su viaje alrededor del Cairo. Llegan a esta ciudad cerca de Alejandría en Egipto y después salen al Cairo. Entonces también entendamos el contexto, que son ciudades que en esta época también tienen un pasado espiritual muy grande, que tienen un pasado
de grandes personajes espirituales en todos estos lugares. Bueno, listo. Entonces Crowley llega al Cairo con su esposa, 1904, en abril, y él, bueno, él había suspendido sus trabajos mágicos, lo tenía aquí, se había ido de luna de miel con su esposa a estos lugares exóticos. En diciembre descubre que está embarazada, listo, y bueno, en este momento ellos llegan a un hotel, y aquí también hay otro dato interesante que está en estos textos que les acabo de recomendar. Él firma como el príncipe Chaoa Khan, y Rose firma como Guarda, Este es el nombre con el que ellos firman al entrar al hotel. Todo esto tiene muchos símbolos alrededor de la tradición que nosotros iremos desenredando. No es mi misión hacerlo acá, simplemente dejo estos tópicos para que cada quien pueda investigar, pueda seguir hilando de la cuerda. ¿Listo? Bueno, cuando llegan acá, entonces, ¿qué sucede? Él empieza a hacer algunos rituales, invocaciones iniciales al Goetia. Para los que conocen estos trabajos de Goethe, estas invocaciones iniciales es el ritual del no nacido, el Diver Samek, tan ya conocido. Él empieza a hacer estos rituales con su esposa en el Cairo, y empieza a hacer con el fin de mostrarle a ella la aparición de un silfo, para que ella lo viera. Como ya les había dicho, ella no era una persona que tuviera mucho interés en los temas espirituales o en la magia. Sin embargo, después de este trabajo, de que Crowley hace el ritual de iniciación a la Goetia y trata de llamar a un silfo para que ella lo vea, el silfo no aparece. Esto es lo que sucede, ella no ve nada. Sin embargo, Rose empieza a tener unos ataques de trance que al inicio Crowley empieza a interpretar como una histeria, como que ella de pronto se está como, no sé, ataques de histeria debido también al embarazo, como ella se siente, en fin, no le da mucha importancia a él. No consiguen el resultado original de poder hacer aparecer el silfo para que ella lo vea, pero ella empieza a caer en un trance como extraño, como que en este trance extraño ella empieza a repetir unas palabras muy interesantes que dice: te están esperando, te están esperando. Ella repite constantemente en el trance: te están esperando, es acerca del niño, te están esperando, es acerca del niño, tiene que ver con Horus, y empieza a repetir esto. Crowley llega en un momento donde también se siente como incómodo de este tipo de cosas, interpreta que ella se está como corriendo de la teja o que tiene algunos síntomas de histeria. Sin embargo, llega un momento donde ella se enoja y le dice: el dios Horus está enojado contigo porque tú lo estás poniendo a esperar. Esto es una cuestión también que vemos en otras tradiciones espirituales. Les pongo el ejemplo por lo menos del Corán, cuando Mahoma va a la montaña y se le aparece el ángel Gabriel, y Gabriel empieza a decirle a Mahoma: bueno, usted le voy a dictar un libro que está escrito en el cielo y que usted lo va a escribir. Y Mahoma le dice muchas veces a Gabriel que no, él no tiene ningún interés, y Gabriel le pega unas zarandeadas, las berracas. Él cae, tuerce su cuerpo, cae en unos estados también muy fuertes. Entonces, este símbolo no es un símbolo nuevo en la tradición de Telema, esto ya lo vemos en diferentes tradiciones. Entonces, bueno, llega precisamente a este punto y él se da cuenta que, bueno, que esto ya está pasando como de castaño oscuro y que ya Roth está diciéndole cosas como muy puntuales. Él empieza a preguntarle a ella sobre las diferentes características del dios Horus, qué cualidades tiene, qué simbología guarda este dios, y ella, para sorpresa de Crowley, empieza a resolverle todas las cosas, a responderle todas las cosas de manera bastante eficiente, tanto que Crowley queda sorprendido. Esto es una de las cosas que lo dejan a él asombrado. Al siguiente día ellos se van al museo, a un museo, no recuerdo el nombre del museo, el museo que está en el Cairo, y ella empieza a caminar por todos los lugares del museo, y se para al frente de una de las tablas. Esto está pasando más o menos en 1904, en abril. Hagan de cuenta, esto está pasando tipo 16, 17 de abril. ¿Listo? Esto es lo que está sucediendo. Ellos están ahí en el museo. Y ella se para al frente de esta tabla, que es ya muy conocida por todos ustedes, que es la estela de la revelación, que es la estela de Telema. ¿Listo? Ya todos la conocen. Esta, para sorpresa de Crowley, no sé si se alcanza a ver, es la estela 666. Esto le sorprende muchísimo a Crowley, porque 666 en Cábala es el número del sol invicto, del sol en toda su potencia. Entonces esto le da muchas más ideas a Crowley de lo que está sucediendo. Él queda más asombrado todavía. Saca una copia de esta estela, de la revelación, esta estela 666,
y se la lleva al hotel y empieza a estudiarla junto con su esposa. Aquí ya vemos todo el contexto de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, a partir de este concepto, de este contexto, perdón, que les estoy diciendo, es que ocurre toda esta revelación. Llega el equinoccio de abril 20 de 1904, y Crowley realiza una de las cosas que les dije a ustedes que hicieran ahí en el grupo de Corriente 93, en el equinoccio, que es la gran invocación al dios Horus. Esta gran invocación está en el texto del equinoccio de los dioses, y ahí él realiza la invocación a Horus y empieza a trabajar alrededor de la invocación. Esto se dice que es con la ayuda de su mujer, aunque ella no tuviera ningún interés en la magia, empieza a sentirse comunicada y es ella la que facilita la comunicación con la entidad que viene a dictar este libro. Entonces, ¿qué sucede acá? Después de que ellos ven, ella establece un contacto con una inteligencia paterhumana que se conoce dentro de nuestra tradición como Aiwass. Aiwass es el ministro de Orpakrat. Orpakrat es la versión de Harpócrates. Esta es una versión niño del dios Horus. El dios Horus es un dios doble, es el cabeza de halcón que todos conocemos, el dios de la guerra, pero tiene también un gemelo o un doble. Este doble es un niño, es el niño que está sentado en el loto con el signo del silencio. ¿Listo? Para los que tengan, igual pueden buscar alrededor de esto. Y este espíritu, esta entidad, se presenta como un mensajero de este dios Harpócrates. ¿Listo? A partir de esta relación con Harpócrates, viene Aiwass, y Aiwass anuncia el advenimiento de una nueva época. Esto ya se venía desde hace tiempo, ya la Golden Dawn, por eso el nombre de la Golden Dawn, del amanecer dorado, es decir, viene una nueva época. Ya los grandes maestros, los guías secretos, por decirlo, de la humanidad, ya estaban anunciando este tipo de cambio. Y lo que viene a decir Aiwass es que aquí viene a transformar las cosas. En esta fecha se transforman las cosas y se va a dictar un tantra, se va a dictar un grimorio para poder entender el paso de la humanidad en esta nueva época. ¿Listo? Esto es lo que te empieza. Les dejé también en el grupo una descripción de partes del libro donde él describe, Crowley describe qué es lo que sucedió. A mediodía, después del 8, que es el 8, 9 y 10 de abril, él empieza a hacer este trabajo de invocación 1 hora al día, a mediodía. Esto es algo también muy importante tenerlo en cuenta porque es una hora de adoración. Imagínense él en el Cairo, imagínense él rodeado de un ambiente místico tan fuerte donde todo el mundo realmente tiene estas oraciones a mediodía. Pueden imaginarse usted también la carga simbólica que debe tener para Crowley empezar a hacer estas invocaciones a mediodía en el Cairo. Entonces él empieza a llamar al dios Horus y a partir de eso empieza a escribir 1 hora al día. Esto se da, yo lo tenía por acá anotado, de 12:30 a 1 o de 12 a 1 todos los días, donde él empieza a recibir el libro de la ley. Hoy, que es el primer día, recibe el primer capítulo del libro de la ley. Estos capítulos están designados a Nuit, Hadith y Horus. Ya hablaremos sobre él. ¿Listo? Entonces, bueno, les había enviado en el grupo una parte donde Crowley está hablando de que sentía que él estaba hablando sobre su hombro izquierdo, que estaba en una esquina de la habitación, que él a veces lo veía como una nube de humo, que sentía la entidad, que era alta, que tenía los ojos vendados porque todo lo que veía lo podía destruir, y empezó a dictarle este libro que es este nuevo Tantra. ¿Listo? La invocación suprema ya les sabía, y empieza a escribir lo que va siendo dictado a través del 8, 9 y 10. Bueno, es importante también que tengan ustedes en cuenta que esta es una historia, esta es una interpretación. No se pide aquí precisamente que ustedes crean la literalidad de la historia, eso depende de la interpretación de cada una de las personas que se acerquen a Telema. Sin embargo, esto hace parte del mito y, como les había comentado, no es algo nuevo. Telema no viene a inventar el agua tibia. Esto ya ha pasado en diferentes tradiciones espirituales, donde son entidades paterhumanas que descienden y hablan a través de los hombres y dictan libros revelados. Esto es lo que determina todo este proceso. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hablar con todo esto? ¿Qué representa este Tantra, este grimorio del libro de la ley? Representa las nuevas fórmulas para poder entender la iniciación en esta nueva era.
¿Listo? Esto es algo muy importante. Antiguamente, sí, el león de Osiris, el león de Isis, el león de las estrellas, tenían unas fórmulas que eran las fórmulas adecuadas para un cierto tipo de raza humana. El libro de la ley viene a dictar una nueva fórmula para esta nueva época de la humanidad. ¿Cómo podemos entender esta nueva época de la humanidad? Esto lo podemos entender a través de que los dioses ya no ocupan esa parte primordial como la ocupaban en los eones de la madre, donde todos estábamos en el útero de la madre, en un paganismo puro, donde los dioses teníamos que adorarlos y teníamos totalmente que entregar. No es una negación, es importante entenderlo, sino que es una devoción sensata hacia ellos. Entonces, en el león de la madre nosotros tenemos el león de Isis, lo que nos está mostrando esta primera etapa, es este culto pagano donde había una multiplicidad de dioses, habían muchos dioses. En el segundo eón, que es el león del padre, vamos a encontrar donde solo hay un dios, es el culto de un solo dios. Habían de pronto varios panteones, pero todos estos panteones estaban subordinados a un solo dios. Entonces el culto alrededor de León patriarcal se originó hacia un solo dios. Entonces muchos dioses, un solo dios. Y este nuevo eón que representaba una forma de entender diferente la iniciación a través de lo que Crowley denominó el iluminismo científico. Es decir, los dioses implican unas fuerzas cósmicas que toman ropajes simbólicos para poderse comunicar con los seres humanos. Esto es algo importante de tener en cuenta. Ya no es como esa oración de que si yo no adoro a este Dios me castiga, sino que son fuerzas universales. Por eso Crowley también nos impele muchas veces a que hagamos un estudio de religiones comparadas para entender cómo funciona esta trama de espiritualidad que está inmersa en todo. ¿Listo? Igual si tienen ustedes, gracias por lo del museo, sí, es verdad, es el Museo Poulack, creo que se pronuncia así, en el Cairo, donde ellos van y encuentran esta estela. Bueno, entonces en todo este contexto, vamos entonces a hablar un poco de lo que representa Nuit. ¿Qué representa Nuit? Nuit representa ese aspecto femenino, esa deidad del cielo nocturno, las posibilidades limitadas. Aquí no nos vamos a resumir a hablar como de espíritus, como que es un espíritu antropomórfico, aunque podemos entenderlo de esa manera, sino como fuerzas cósmicas. Nuit es esa posibilidad ilimitada, también puede ser esa simbología arqueada que nosotros vemos también en la estela de la revelación, claro, arqueada sobre toda la estela, pareciera también una letra omega griega, si se dan cuenta, ¿no? Entonces la infinita expansión es la circunferencia del círculo, donde todas las cosas están contenidas en su cuerpo. Es como esa imagen de ese principio cósmico, es el espacio y el tiempo, va a decir Crowley en algunos puntos. También una cuña aquí, para los que quieran acercarse también al libro de la ley, pueden leer los comentarios alrededor del libro de la ley que hace Crowley, y ahí también tenemos mucha información para entender este texto. Tenemos también el punto de Hadith. Tenemos a Hadith. Hadith es el átomo, esa es la parte masculina, el átomo. El átomo es ese, digámoslo así, es como Nuit es el fenómeno que nos rodea, lo que les he dicho, toda la cosmovisión de todo lo que nos rodea, y Hadith es esa fuerza que está adentro, ¿no? Podría ser ese CAPS, ¿no? Que también en el primer capítulo del libro de la ley lo habla, ese CAPS, esa fuerza, esa chispa interior que todos los seres tenemos. ¿Listo? Es el globo alado en el corazón de la estela, ¿no? También lo muestro acá para los que no lo tienen. Es este globo alado el que representa Hadith. Entonces, el infinito es ese infinito concentrado, es el punto de la circunferencia. Así como Nuit es la circunferencia siempre en expansión, Hadith es el punto siempre inmanente. Entonces tenemos que Nuit es esa parte trascendente de la fuerza del universo, y Hadith es esa parte inmanente de dónde estoy sacando todo esto. También no quiero como que poner aquí el punto de que, bueno, es mi interpretación y tal. No, esto lo saco alrededor del libro 4, el libro Aba, cuando ustedes ven el capítulo de introducción, donde habla de las diferentes cosmovisiones. Crowley empieza a hablar del libro de la ley y empieza a hablar de cómo estos son principios universales. Es aquí de donde estoy sacando todo esto de la fuerza inmanente y la fuerza trascendente que representan Nuit y Hadith. Ya el Horus como tal, Horus representa esa parte de la conciencia, el observador. La fusión entre esta parte masculina y esta parte femenina representa este hijo que es el niño coronado y conquistador, es decir, todos ustedes, todos nosotros en potencia.
en potencia como observadores. Esto se debatía hoy en el grupo. Claro, tenemos todos la potencialidad de convertirnos en unos dioses, pero sin esfuerzo uno no consigue nada. O sea, usted no puede creerse vencedor. Hay una vieja fábula que dice: usted no puede creerse vencedor sino hasta después de haber vencido. Usted no puede esperar que usted puede controlar todos los espíritus y desdoblarse y decir que todo está dentro de mi cosmovisión mental y que yo controlo todo con mi mente, cuando usted no ha realizado un trabajo espiritual, cuando usted no ha realizado prácticas, cuando su vida es un quilombo, cuando usted no ha podido concentrar las energías y ponerlas a marchar al ritmo de su voluntad. Entonces esto es algo muy importante. Este Horus es ya una persona que ya ha crecido, que ya tiene fuerza y que está empoderada, el observador. Porque si le agregamos a esta fuerza, que es el fenómeno que nosotros estamos viendo, lo que Kant decía como el mundo de la experiencia posible, y también le agregamos esa chispa innata que es la emoción y la locomoción que nosotros tenemos como entidades biológicas, y a esa dualidad le agregamos el observador que somos nosotros de nuestra conciencia, nos da como resultado esa divinidad, pero eso no está trabajado, eso está latente en todos nosotros, y es eso lo que nosotros desarrollamos con Telema. Una de las cosas importantes de Telema, más allá de los grados, más allá de los estados alterados de conciencia, de los estados de Samadhi, de la iluminación, lo cual es muy importante, es en el primer paso, y esto también es importante entenderlo, de lo que nuestro proyecto está planteándose, que no estamos hablando de los grados superiores, de lo interesante todas estas cosas, pero hay una idea de los occidentales que me parece que es errónea al considerar que hay 3 escalones, digamos 3 grados, y que de estos 3 grados el superior siempre es mejor que el otro. Es una cosa como que el grado que sigue siempre es como mejor que el anterior, como que el anterior casi no valiera. Ya cuando estudiamos el árbol de la vida, que nos dicen los cabalistas que Malkut y Keter son iguales en dignidad, esto ya nos dice realmente algo. Entonces yo siento que veo también muchas personas que inician con el camino de Telema y dicen: no, pensemos en los grados, las grandes palabras de poder, los grandes trabajos de evolución, y olvidamos este punto del hombre de la tierra. Entonces este es el punto en el que nos estamos concentrando, es decir, leyes para la vida, para manifestar la verdadera voluntad en el mundo. Esto es lo principal que empieza hablando el libro de la ley. Esto es una cosmovisión, un entendimiento también personal. No estoy esperando que ustedes lo crean. Siento que esto no se puede discutir, como lo dije desde el inicio. Cada uno debe sacar sus propias interpretaciones. Por eso les estoy dando también la bibliografía de la que estoy sacando todo esto que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces es importante entender que Telema como tal es el nuevo tantra para poder existir de manera armónica, si lo podemos entender así. Es un camino también de vida, es un camino para usted manifestar su verdadera voluntad aquí, en este mundo, en este plano, que usted pueda poner en orden a los 4 elementos que son los que configuran la realidad que lo rodea. Voy a tomar algunos puntos alrededor de estos primeros capítulos. Por acá tengo el libro de la ley. Ya les voy a hablar de más puntos interesantes, porque hay unos libros que se utilizan también en estas fechas, pero ya se los voy a nombrar. Voy a hablarles aquí rápidamente de algunas cosas. Bueno, del libro de la ley, tenemos este primer capítulo. Es el momento en que el Nui nos está revelando algo, nos está revelando también este arte de la iniciación en este On. Hay puntos que siento que Crowley mismo, como les estaba diciendo, era un enemigo de los misterios. Sin embargo, hay ciertos misterios que deben ser revelados en momentos específicos para que cumplan un propósito, porque si se les revelan en un momento en lo que no es, pues la persona o el cerebro en ese momento puede decir: ah, sí, es eso, pero no causa una impresión fuerte, es decir, no causa el misterio. Entonces vamos a tratar algunos puntos, algunos los vamos a dejar quietos también por el respeto. Pero bueno, han hablado muchísimo del versículo 24, soy Nui y mi palabra es 650. Ya alguien publicó alrededor de ese tema lo que significaba. Aquí también está hablando de algunos misterios alrededor del pentagrama y del hexagrama, como estos 2 puntos realmente generan este cambio energético, porque hay diferentes formas de entender el tantra de la evolución. El primero, el más básico, el del hombre de la tierra del que les estoy hablando, es el de poner en orden toda la cosmovisión que los rodea, es decir, su vida real, la vida con usted mismo, la vida con los que están cerca suyo, todo lo que representa a usted y su voluntad
cómo usted impone su voluntad en el mundo. Este es el primer paso, que es un primer paso importante, es un primer paso material, mundano si ustedes quieren entenderlo así, pero si usted no controla lo mundano es imposible que usted pueda controlar de ahí para arriba. Eso es algo que trato de repetirlo muchísimo, porque he visto y lo repito mucho, he visto muchos fracasos que avanzan sin tener este punto de entenderse uno mismo, de entender su propia psicología, de entender uno cómo funciona, ¿sí? Pero entonces, bueno, este segundo paso también habla de la energía, la bioenergía. La iniciación se gana a través de la bioenergía. Entonces tenemos un punto fundamental aquí, que es como la serpiente alada, ya en el segundo capítulo, pues está hablando de una energía kundalini, una energía de fuerza que nutre nuestro cuerpo. Y este segundo capítulo también nos va a hablar de las formas que nosotros tenemos de empoderar este cuerpo astral. No me voy a detener ni voy a ir como a trabajar cada uno de los puntos porque siento que esto debe hacerlo cada quien. Voy simplemente como a comentar algunos aspectos del libro. El versículo 40 que dice que el que nos llama telemitas no obra mal si se adentra en la palabra, pues allí dentro hay 3 grados, el ermitaño, el amante y el hombre de la tierra. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Esto es importante porque también este tantra nos está diciendo que estos son los grados fundamentales de telema. Y si nosotros vemos los grados de la doble-A, están partidos en 3. Si nosotros vemos también los trabajos de Abraham Elin, vemos que están partidos en 3. Este trabajo de iniciación en 3 golpes también es muy clásico. Lo vemos en la alquimia, ¿no? Nigredo, Rubedo, de Albedo, ¿no? Son 3 formas en las que se transforma el ser. Esto es algo importante. Voy también al capítulo, bueno, al 44. 44 es también muy importante. Cuando nosotros estamos hablando del 44, para los que conocen algo de Cábala, saben que este número es sagrado para Horus. Entonces tenemos que este versículo del primer capítulo es, pues la voluntad pura, libre de propósito y rescatada de todo lujuria de resultado, es perfecta en todo sentido. Estas son fórmulas que de pronto parecen sencillas, pero son supremamente claves para la vida. ¿Sí? No estoy hablando de lo que les digo de misterios elevados, sino cosas tácitas de la vida, cosas tácitas de usted. Les pongo el ejemplo, el buen estudiante o el estudiante puro, ¿sí? no se preocupa por los resultados. A eso se refiere esto también con desembarazarse. Cuando yo tengo un negocio, hagan de cuenta, cuando yo tengo una reunión importante de trabajo, cuando yo voy a realizar, no sé, tengo un problema con mi familia y voy a ir a verla, empiezo a angustiarme, empieza a salirme un montón de estrés, no sé qué voy a hacer, no tengo las cosas claras, porque estoy angustiado por el resultado. Lo estoy diciendo de una manera muy banal, pero esto es súper clave entenderlo. Cuando yo me libero de todas estas cargas psíquicas que me está generando todo este rollo, yo puedo realmente hacer mi voluntad. Si no, estoy siendo víctima de un montón del pasado, de conceptos, de traumas, de miedos, de angustias, y me relaciono con el otro, con los demás, no a partir de mi verdadera voluntad. Esto es algo supremamente importante. ¿Qué es esto de hacer la verdadera voluntad? Esto no es hacer lo que te me da la gana, no es de que yo siento que es así. A mí a veces me parece siempre raro cuando alguien me dice en los chats o todo, es que yo sentí desde mi corazón. Yo digo, mierda, esto es algo muy complejo, o sea, poder sentir desde mi corazón, ¿cómo usted sabe diferenciar esa voz? Sí, muchas veces esa misma voz es el ego y lo está engañando a usted, y lo está haciendo estrellarse una y otra vez como una mosca en un cristal. Entonces esto también es muy importante, empezar a entenderlo, a pulirlo. Cuando yo bajo el volumen de todas estas angustias, de todas estas sensaciones de miedo, todas estas sensaciones de ansiedad, todas estas sensaciones que me están constantemente abrumando, yo puedo realizar mi verdadera voluntad. Si no, no estoy realizando mi voluntad, estoy siendo un esclavo de mis pasiones, de mis recuerdos, de mis fantasmas reprimidos y de un montón de cosas que están ahí. Eso es una cosa que se debe tener en cuenta con esto. Voy entonces al versículo 49 del libro de la ley, donde dice: se aboga todo ritual, toda ordalía, toda palabra y signo. Aquí está diciendo algo muy importante, y esto es una interpretación simplemente. Puede ser que hay personas que no estén de acuerdo y eso también es respetable. Bueno, que no estoy acá para ostentar un puesto de tener la verdad. Esto siempre está puesto a la interpretación de cada quien. Aquí es cierto que lo que está diciendo Crowley también es que todas las ordalías, todo este tipo de rituales complejos del León pasado, que eran una carga inoficiosa, ya en este momento no tienen mucha utilidad, y ustedes se dan cuenta de esto en sus vidas prácticas. Hoy en día es cada vez más difícil encontrar una logia, y si usted la encuentra, genial, pero a veces usted tiene trabajo, tiene familia, tiene obligaciones, le queda muy poco tiempo libre como para usted decir que igual que una persona acaudalada de la era victoriana puede darse el lujo de comprar una finca e irse a entrenar usted solo sin preocuparse por nada más. Y bueno, no todos podemos hacer ese tipo de cosas. Siento que debemos realmente reactualizar este tipo de corriente espiritual.
Aquí siento que lo que Crowley nos está proponiendo también es que hay que reevaluar ese tipo de cosas. La magia es algo vivo, la magia es una corriente viva que constantemente se va mutando y que va evolucionando ella misma. Listo, aquí hemos dado unos brochazos alrededor del texto. También aquí hay un punto súper importante, interesante, del versículo 51 al versículo 56 del libro de la ley del primer capítulo. Está dando también trabajos muy prácticos. O sea, este texto es un grimorio. Eso es algo importante que ustedes lo entiendan. Está lleno de fórmulas mágicas, está lleno de códices, está lleno de acertijos que ustedes deben develar. Solamente estoy dando un brochazo con el ánimo de que cada quien pueda seguir su búsqueda personal y que cada quien pueda seguir su búsqueda personal con este tipo de prácticas. Este pedazo me gusta personalmente mucho. Dice, son 4 las puertas a un único palacio. El suelo de este palacio es de plata y oro. El lapislázuli y el jade están ahí y todas las raras esencias. El jazmín y la rosa y los emblemas de la muerte. Entonces, sí, es importante tener, cuando nosotros estamos haciendo prácticas, que ustedes me decían cómo hacer la cava, les decía muchas veces, utilicen jazmín y rosa. Aquí por esa razón que les decía. Aquí en este texto están las fórmulas y ustedes se dedican a leerlo con cuidado. Cada vez que ustedes realicen grandes logros espirituales, que ustedes desenreden mecanismos de entendimiento dentro de ustedes, dentro de su propia mente, el libro va a empezar a hablarles porque el libro está vivo. Los libros revelados, igual que la gente cuando habla de la Biblia y del Apocalipsis, que es un buen libro, del libro de Ezequiel, del libro del Génesis, o del Corán también, ¿sí? o del Zohar, ¿sí? Estos libros revelados, estos libros místicos, son libros que tienen vida propia, son libros que hablan a la persona que los lee. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Les estoy dando este brochazo como para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona todo esto de los libros, todo esto de los libros. Bueno, estas eran las cosas que quería como tocar alrededor del primer capítulo del libro de la ley. Hay también puntos fundamentales que ustedes pueden estudiar, y siento que esto también se puede buscar, no sé, en internet fácilmente, como qué es el CAP, ¿no? Que es algo supremamente importante, esa chispa divina, para que lo tengamos claro. El CAP es esa chispa divina, es ese CADI. ¿Qué es el Q? El Q es el cuerpo astral, es el cuerpo espiritual, el cuerpo que se separa después de la muerte. Entonces el libro de la ley 2 habla también de esto. Esto es importante también que lo reflexionemos, sobre todo cuando estamos haciendo nuestras prácticas de destierro, nuestras prácticas espirituales. Esto es algo muy importante entenderlo. Entonces, bueno, a nivel general lo que quería ahora es darles un brochazo de cómo llegó el libro de la ley. ¿Qué fue lo que dijo el libro de la ley? Un dato también aquí curioso, este ministro de Orpakrat, este espíritu Aiguas, Crowley decía que era su santo ángel guardián, que se comunicó con él. Él también decía, por eso lo que les leía al inicio, firma el príncipe Afna Konsu. ¿Eso qué significa? Que Crowley decía que él era la encarnación de Afna Konsu. ¿Quién es Afna Konsu? Nuevamente acá, Afna Konsu es este. Este es Afna Konsu. Este sacerdote pintó esta estela, y aquí fue donde Crowley dice, se reconoce él mismo como la encarnación de Afna Konsu, que está hablando. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes miran las otras estelas egipcias, los dioses siempre están en un nivel por encima del ser humano. En esta estela, aquí el sacerdote, el ser humano, está hablando de igual a igual con el dios. Esto también nos habla muchísimo de este don. Aquí ya no estamos en una adoración, porque si no Yahvé, que es el monstruo, nos va a castigar porque no lo adoramos, un montón de creencias a veces ridículas, que realmente hay que tener un bajo estado mental como para creer ese tipo de supersticiones, ¿sí? Hay que adorarlas. Aquí ya se está hablando de igual a igual con los espíritus, y esto es algo también importante. Pero entonces les digo nuevamente esto es algo que se gana. La iniciación, y esto es algo muy importante también para entender en este nuevo, la iniciación ya no tiene que ver con que usted vaya a un grupo y el grupo lo inicie. Los rituales son interesantes. A mí por lo menos me fascinan los rituales de iniciación y los rituales dramáticos. Las pruebas de iniciación que uno realiza son increíbles y siento que causan un golpe en la mente muy interesante los rituales dramáticos. Sin embargo, en hecho real, la iniciación en este don se gana es con el esfuerzo propio, con el entrenamiento. Los rituales están ahí. Si usted se esfuerza por transformar su vida, si usted se esfuerza por ser mejor persona, si usted se esfuerza por realmente realizar su voluntad y no los caprichos de su ego, si usted realmente se esfuerza en conocerse y entender cuáles son los mecanismos que lo están atando usted realmente a esta rueda de renacimientos, y puede liberarlos, y a partir de eso poder expresar su verdadera voluntad en este mundo y en este plano,
Eso realmente es la iniciación. Puede ser que una persona, y eso lo hemos visto, personas que hemos tenido trato y relación con campesinos, hay personas que ni siquiera saben leer y que tienen un estado que vuela, que realmente no siente su bioenergía, que realmente están conectados con esta energía de vida que les permite soltarse de esta rueda. No se trata de un montón de conocimientos, como siempre les he dicho, que ustedes se memoricen las 22 letras, los significados. Esto es importante, pero no es lo más necesario, no es la base desde la que ustedes parten. Ustedes pueden memorizar lo que sea, pero este es el gran laberinto de espejos que puede perder uno muy fácil, siguiendo un guía, siguiendo un linaje también. Cualquier linaje puede convertirse en veneno si se vuelve superstición, contando a Telema, ¿sí? Cualquier cosa, o sea, Telema, eso también se lo repito muchas veces, no se trata de decir 93, no se trata de decir que la voluntad, que Telema es voluntad, eso es algo obvio, ¿sí? Se trata de realmente dilucidar qué quiere decir eso en mi vida, o sea, cómo realmente, o sea, yo puedo saber qué es Telema, qué significa la palabra de la ley, pero yo cómo expreso la verdadera voluntad de mi vida. Procrastino, tengo muchos proyectos sin terminar, soy una persona realmente perezosa que procrastina todo, soy una persona que tiene un carácter que no puedo controlar, los espíritus dentro de mí y entidades arquetípicas, como podríamos decir desde Jung, me están controlando, soy dueño de mí, cómo estoy trabajando mi piedra filosofal, que soy yo mismo. Esto es lo realmente importante para los procesos de iniciación. Dice acá el Frater Belek, y personas que no necesariamente son telemitas que experimentan la iniciación incluso de forma accidental por acontecimientos de la misma vida. Esto es algo que yo ya les he comentado a ustedes, sobre todo desde la psicología, un texto magnífico de William James, que es Variedades de las experiencias religiosas. Me parece muy bueno. Él habla de las diferentes variedades de estas experiencias místicas transformadoras. Esto es lo que realmente pasa con una experiencia mística, cuando usted realmente encuentra una conexión, porque usted no conversa con el santo ángel guardián de una vez, esto es una conexión paulatina, con la que usted va adquiriendo con este daimón personal, ¿sí? Y a partir de eso va transformándose su carácter. Usted no puede esperar que usted es una persona y va a pasar todos estos procesos mágicos y va a entender cómo funcionan y va a seguir usted siendo usted mismo. A diferencia del método científico, donde lo que tenga dentro de sí mismo el científico no importa si cumple las leyes objetivas que están afuera, la alquimia implica que a partir de cumplir las reglas para las transformaciones exteriores, el mago o el alquimista también debe transformarse. Si usted mismo no se transforma, si usted mismo no hace que este libro que está acá, este libro de la ley, no se aterriza a su vida práctica, toda esta vaina es un veneno, toda esta vaina es una carreta igual que la de un cristiano, que la de un evangélico, que la de cualquier persona que repetitivamente esté hablando de una creencia supersticiosa. Y esto es lo que hay que evitar, sobre todo dentro de las órdenes telémicas. Una de las ideas también de este proyecto es poder acercar esto a la gente y poder quitar también mucha telaraña que hay. Bueno, para dejar claro el punto de hoy como tal, de la revelación del libro del Nu, este primer capítulo nos está diciendo, entre muchas otras cosas, para ponerlo en el nivel del hombre de la tierra, el grado del hombre de la tierra, nos está instruyendo en los métodos adecuados para vivir la vida. Es así de sencillo, que los he dicho siempre. Ustedes realmente, ¿qué es lo que le interesa a las personas hoy en día? ¿Ser unos grandes iniciados y que todo el mundo lo conozca a uno, o vivir de manera armónica? Eso es algo importante, la paz mental. A la larga, ¿qué es lo que decía el Buda? Todo es sufrimiento. Esa es una de las realidades, y Crowley lo habla también en el libro Ava, ¿no? Todo es sufrimiento. A partir de eso, ¿qué es lo que yo quiero solucionar liberándome de la rueda de las encarnaciones? Pues superar este sufrimiento. ¿Y el sufrimiento es causa de qué? Del apego. Y vuelvo otra vez al versículo 44, porque la libertad pura, desprovista de propósito y desembarazada de lujuria del resultado, torna todo camino perfecto. Es aquí donde esto empieza a cobrar sentido. Es aquí donde esto es un tanta para la vida, es un grimorio mágico para la vida. ¿Listo? Voy a proceder al siguiente punto que les había comentado para hoy. Bueno, esto es algo, estos livers son livers que, bueno, lo Milo que dice que son textos avanzados, y sí, siento que son textos avanzados, pero son textos que se utilizan para el culto de estas fechas. Esto no es que si no lo hacemos hoy, entonces no vamos a poderlo hacer nunca. Podemos empezar a adaptar estas prácticas. Alguien preguntó algo por acá. Bien. Todas las traducciones que circulan en el libro, ¿cuál es la que personalmente te recomienda? Bueno, acá hay algo supremamente importante del libro de la ley. Muy buena pregunta, María. Está en que el libro de la ley siempre se debe traducir,
con su copia, debe traducir con su copia. Bueno, aquí está el texto. Este es el de la editorial Humanitas. No es muy bueno, eso sí, pero este es el de la editorial Humanitas. Y aquí ustedes se dan cuenta que al lado está la caligrafía del libro de la ley. Es importante que todo libro de la ley tenga la caligrafía en inglés de Alistair Crowley. Y es importante, es una recomendación que ustedes lo estudien también en inglés, o sea, que lo estudien en inglés, en su idioma original. Claro, en español, en portugués, en otros idiomas podemos entenderlo, pero es importante que ustedes se aproximen al libro en inglés. Esto es algo muy importante. Si no ahora, sí que lo piensen como un trabajo a futuro. Gracias, Andrés Jesús Sánchez. Sí, exactamente, es un tantra, esa es la palabra, es un tantra de León de Horus, es la fórmula para proceder a la iniciación en este eón. Bueno, ahora sí, hay dos libros que se utilizan para este trabajo, para acercarse a todo este trabajo, para entender quién es Nu y quién es Had, sobre todo, que es el Liber Nu y el Liber Had. Estos libros, no sé quién los haya mirado. Estos libros son libros interesantes, son libros que tienen como tal ejercicios. Estos libros son libros de clase D, si no estoy mal, se lo miro, creo que son libros de clase D. Estos libros, si no estoy mal, son libros de clase D. ¿Y qué dicen esto? Sí, es una publicación de clase D. Dice aquí, para los ganadores de la Ordalía. Bueno, estos libros, el libro Nu y el libro Had, son libros, no sé, eso se consiguen en español, los pueden subir en el grupo de Telegram. Nos están hablando de prácticas para entender el libro de la ley. Voy a decir los primeros puntos del Liber Nu. Este libro, el primer cero, este es el libro del culto del infinito exterior, el Liber Nu, hablando de esta fecha, de la diosa Nu. ¿Listo? Entonces, este es el libro del culto del infinito exterior. Siguiente. El aspirante es Hadith, y Nuit es la expansión infinita de la rosa. Hadith es la concentración infinita de la cruz. Son acertijos. Vamos entendiendo qué significa eso. Primer ejercicio. Primero, que el aspirante aprenda en su corazón el primer capítulo del libro de la ley. Primero, rinde culto e identifícate a ti mismo con el Caps, la luz secreta dentro del corazón. Dentro de este, asimismo no extendido, está Hadith. Esta es la primera práctica de meditación. Y nos dice que nos remitamos al libro de la ley, capítulo 1, 6:21. Bueno, aquí se los muestro, por lo menos en mi texto personal. Este texto personal, no sé si lo ven bien ahí, vamos a compartirlo en el grupo de Telegram. Estos son los ejercicios de clase D, y estos son prácticas para este día. Don Milo Duque nos dice que son algo avanzadas, sin embargo tampoco quería dejarlas escondidas. Siento que cuando ustedes tengan la capacidad de arrancar con esto, van a poder aproximarse. Entonces vamos a mirar por lo menos uno de estos ejercicios rápidos. Aquí dice, bueno, rinde culto, identifícate a ti mismo con el Caps, la luz secreta dentro del corazón. Dentro de este, asimismo no extendido, está Hadith. Y nos dice, vamos al versículo 6, donde dice, sé tú, Hadith, mi centro secreto, mi corazón y mi lengua. Es sobre esto donde vamos a meditar. Este texto nos va a estar llevando alrededor del análisis del libro de la ley. Entonces el Liber Nu y el Liber Had están relacionados con el estudio del libro de la ley. ¿Listo? Esto no quería dejarlo como secreto ni guardado. O sea, sé que de pronto es complicado para las personas que inician, pero lo dejo en el tintero para los que tienen un poquito más de avance y que puedan sacarle más el jugo a este tipo de información. El versículo ya 21 dice, con el Dios y el adorador no soy nada, no me ven. Ellos están sobre la tierra. Yo soy cielo y no hay más Dios que yo y mi Señor Had. ¿Y ven cómo se empieza a relacionar estos dos libros? Entonces estos dos libros tienen una relación muy importante. Voy a poner el ejemplo que sigue. Punto 2. Adora y entiende el borde de la estela de la revelación. Arriba, el azulado adornado con piedras preciosas es el esplendor del nudo de Nuit. Ella se curva en éxtasis para besar los ardores secretos de Had. Esta es la primera práctica de la inteligencia. Entonces el libro nos está llevando a partir de unas técnicas de trabajo. Primero, alrededor de prácticas de meditación. Segundo, a partir de prácticas de inteligencia. Tercero, a través de prácticas de ética. El tercer punto dice, evita cualquier acto de elección o discriminación. Esta es la primera práctica de la ética. Y nos lleva al versículo 22, que dice, ahora, por lo tanto, me conocen ustedes por mi nombre Nu, y él me conoce por un nombre secreto que le daré cuando por fin me conozca. Puesto que soy espacio infinito y por ende las estrellas infinitas, hagan ustedes lo mismo, no líen nada, que no se haga diferencia en medio de ustedes entre una cosa cualquiera y cualquier otra cosa.
de ahí viene el dolor. Esto tiene interpretaciones muy interesantes a través del Tantra, a través del camino espiritual. Pero entonces lo que quiero mostrarles con este ejercicio es que ustedes se den cuenta de la relación que hay entre el Liber Nu y el libro de la ley. Esto es lo que representa que ustedes empiecen a entender estos textos. Yo sé que ya se están pasando las épocas, que de pronto ya estamos encima, pero esto es para que ustedes lo vayan adhiriendo a sus prácticas y le peguen un ojito a esto. Los secretos guardados no sirven para nada, ¿listo? Igual entonces es el punto. Seguimos aquí, hay diferentes prácticas, hay prácticas de la inteligencia, aquí donde está ese punto que ustedes hablaban en el grupo, de 50 más 6, etcétera, todos estos trabajos de geometría. Hay prácticas, esta es la primera indicación de la naturaleza del resultado y todo el libro está hecho paso a paso para instrucciones detalladas de cómo empezar a interpretar y a entender el libro de la ley. ¿Listo? Este es un dato supremamente importante. El siguiente libro es el Liber Hat y el Liber Hat es para entender el segundo capítulo que viene mañana. Las personas que se quieran aproximar, voy a hacer, no tengo mi computadora ahora, pero voy a hacer el deber de conseguirles en español el Liber Nu y el Liber Hat para que los tengan en el grupo de Telegram. Entonces, esas eran las prácticas importantes que he querido comentarles alrededor del libro de la ley. Para el último día ya se realiza nuevamente la invocación al dios Horus y ya estaremos hablando a través del grupo por eso. Les agradezco muchísimo el interés que han tenido en este proyecto que tenemos. Estamos en este momento ya iniciando nuestro taller, donde hemos estado avanzando en diferentes aspectos de Telema. Las personas que se han inscrito, les agradezco mucho también la confianza que han tenido en nosotros. También estoy ahí para colaborarles, estoy en mi trabajo constantemente, pero con mucho gusto, si alguno necesita una cita, un oráculo, algún trabajo personalizado, puede contactarse conmigo, con mucho gusto lo puedo atender, no solamente pues a través de oráculos, etcétera, sino también consultas alrededor de consejería. Siento que la psicología es algo muy importante. No se puede reducir la magia de la psicología, es algo importante. Pero la psicología puede ser una herramienta útil dentro de la magia. A veces creo que es necesario, porque si uno no se conoce uno mismo, es muy complicado entender el universo. Hablo también aquí en este momento de esta carta, interesante esta carta también nos habla muchísimo. Ahí está Nui, aquí está Had abajo, ahí está Had abajo por acá, y está el niño coronado y conquistador, ahí están los dos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el tema del libro de la ley, a propósito. Si ustedes se dan cuenta, les dije que está Nu, que es la arqueada, que parece una letra omega griega. Esto es interesante. Está abajo, Had, está ahí el sol al lado, y en el centro está en el trono Horus, que es el dios ya crecido, y ahí transparente ustedes alcanzan a ver al niño Orpakrat, que está con el dedo haciendo el signo del silencio, ¿no? En el lado inferior, el signo no es así, el signo es acá, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí esta carta también nos habla muchísimo del tema. Listo, este es el fuego, ¿no? Este es el fuego también. Por eso también aquí vemos el 300. Bueno, son analogías que ya las personas que entiendan un poco más de cábala pueden empezar a analizar. Entonces, bueno, les agradezco. Igual sí quería poner el punto alrededor del estudio del libro de la ley, dejarles a ustedes el contexto general de cómo salió el libro de la ley, de qué pasó con Crowley, cómo le llegó, cómo entendió estas invocaciones. Estaba haciendo estas invocaciones del Goetia, estaba hablando con su esposa Rose, y esto es algo también importante que no lo había dicho, es ella la que facilita la comunicación con Aidos. Esto es algo también fundamental dentro de los misterios ya un poco más elevados dentro del Telema. Las mujeres son las que abren los canales energéticos de los portales, las mujeres son las que propician estas aperturas de trabajo, y esto lo vemos aquí. Literalmente, es Rose, aunque ella no tuviera ningún interés en magia, la que facilita la comunicación con Aidos. Es muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, es que la lectura misma cambia de grado de conciencia. Esto es muy importante y esto es algo que uno lo ve en los Vedas, esto que dice aquí Guillermo González. Muchas gracias. Lo que puede notar es que la lectura misma cambia el grado de conciencia y la percepción. Esto lo ve uno en los tantras, esto lo ve uno en los textos, en los Vedas. Cuando uno va practicando meditación y va avanzando en su nivel de conciencia, el texto va cambiando. El texto empieza a decirle cosas, el texto habla, el texto se transforma, sobre todo este tipo de textos revelados. En ella está dado todo el poder, nos dice María Romero, sí, totalmente. Ella es la que tiene el poder de abrir los portales. Aquí no, y esto es algo importante también para entenderlo, este es el león donde las dos fuerzas se reconcilian, ¿sí?
Esto es el león donde las dos fuerzas crean ese tercero. Aquí no se trata de volver otra vez de manera arcaica al león de Isis, donde entonces era el culto a la mujer y solo la mujer, ni tampoco al culto del padre, donde solo el padre y solo el padre. No, en este momento es donde debemos de evolucionar, y he hablado muchas veces a partir de esto, de irnos precisamente a estos neoplatónicos, a estos neopitagóricos, gnósticos, como Jámbrico, como diferentes autores, que nos hablan de este principio de filosofía donde los contrarios tienen que unirse para generar a partir de la diferencia. Eso viene desde Heráclito. Entonces la filosofía griega nos dice también cómo esto no es un juego de oposición en el estilo tan hegeliano de que tiene que ser uno, tiene que ser otro. Aquí la idea es poder reconciliar estos dos opuestos. Ya el siguiente capítulo, creo que es en este mismo capítulo, donde nos dice también que la división precisamente genera ese deseo de volver a unirse, y esto también tiene que ver con esta palabra mágica de León, que es abracadabra, ¿no? Esta relación entre opuestos donde se trenzan como el caduceo de Hermes. Esto tiene que ser algo armónico. Cuando una de las dos formas, nos dice Israel Regardier en el pilar del medio, está desbalanceada, todo está desbalanceado. Ninguna de las dos puede estar desbalanceada. Las dos tienen que estar en igual fuerza y en equilibrio. Como el corazón, diástole y sístole. Esto no puede ser solamente una fuerza, ¿listo? Entonces, claro que en ella está todo el poder, pero eso tampoco significa una preponderancia de la mujer. Esto es una ley equidistante. Lo mismo también es lo que aplica hoy en día, el hijo y la hija. Por eso la fórmula de los 4 elementos, pero esto ya es un tema de otra sesión. ¿Listo? Bueno, no sé, siento que eso es todo. Les agradezco mucho por haberse reunido, por haber asistido. Esto es un proyecto que estamos haciendo también aquí, tratando de ampliar un poco, sacando tiempo de nuestro diario vivir también para poder aproximar este tipo de saber de la filosofía de Telema, del trabajo de Telema a nivel de habla hispana. Esto es algo que también lo he dicho muchísimo. Ustedes ven, por lo menos en páginas de diferentes idiomas, cómo varios telemitas se reúnen, hay conversatorios, las personas se pulen también. Esto también tiene que ser una cuestión académica en cierto sentido, ¿no? Hay reuniones también donde varios telemitas se reúnen para dar conferencias en diferentes países, donde hablan de puntos de religiones comparadas, donde estudian a Carl Jung, y no solo a Jung. Esto es también importante para los que les interesa Jung. Jung es genial, pero esto que Jung fundó es una de las cosas más importantes, que es el Círculo de Eranos, donde lo funda con Otto Rudolf, fenomenólogo de la religión, y Ofelia Ofre, el Círculo de Eranos, donde participa Mircea Eliade, Schrödinger, donde participa Henry Corbin, varios estudiosos de este tipo de filosofía simbólica, filosofía un poco más espiritual. Gilbert Durán, Rosacruz, académico muy importante, Gilbert Durán, estudioso del psicoanálisis, que empiezan a desarrollar un tipo de trabajo, y siento que todo este tipo de trabajos no académicos, no me estoy refiriendo a la filosofía harta, kantiana, no me estoy refiriendo a esa ciencia terriblemente nefasta, atea, secular, que ya materialista, que siento que ya no tiene peso epistemológico hoy en día, sino esta nueva ciencia que empieza a mostrarnos visiones y formas de entender mucho más amplias que lo que representaba también el León pasado. Personalmente siento que ese tipo de ciencia materialista ya realmente hace parte de los vestigios del León pasado. Una ciencia así no tiene fundamento realmente en el nuevo León. Las nuevas prácticas, los trabajos en biología de Rupert Sheldrake alrededor de los campos mórficos, hoy en día la ciencia está experimentando cosas increíbles. Y bueno, eso es ya como otro tema que pues me emociona, pero también es para otra sesión. Entonces, bueno, a partir de eso lo que estamos aquí tratando de hacer es poder aterrizar el Telema también al mundo de habla hispana, que nos encontramos muchos enredos alrededor de lo que significa Telema, que si Crowley es satanista, que si Crowley sacrificaba niños, que si Telema es hacer lo que yo quiero, que si realmente es hacer mi voluntad de seguir mis propios impulsos, y un montón de falacias que en lugar de ayudar a la humanidad lo que hacen es o ayudar precisamente a nuestro territorio de habla hispana, a nuestro inconsciente colectivo de habla hispana, para ponerlo en palabras un poco más interesantes. Este inconsciente colectivo de habla hispana no está creciendo porque no le estamos inyectando, y estamos como que, y esto lo sentía a veces desde ciertos grupos en los que estaba, como de cerrar la banda. Claro, hay secretos que son incomunicables, claro, hay acertijos que, como les dije,
no se pueden decir porque pierden el efecto importante dentro de la mente de las personas. De eso no estamos hablando, sino este acercamiento básico a lo que es este lema: quién es Aleister Crowley, su persona humana, a quién fue su esposa, cómo se dieron estos trabajos, a qué representan los sueños lúcidos, todos estos procesos mentales, a organizar la vida propia, a la prueba de la esfinge, a este primer grado del hombre de la tierra, todas estas cosas que son tan importantes y que a veces nosotros con nuestro afán occidental de querer pasar grados y pruebas rápido olvidamos, y por eso llegamos a guerras donde no tenemos la capacidad para manejar. Y lo digo porque he pasado también por esos procesos, también me he quemado, también me he caído, también he tenido esas toteadas fuertes a nivel de trabajo mágico, donde uno siente que el mundo se le desarma, y todas estas cosas tienen que ver con que estos puntos iniciales, estos puntos base, estos puntos que no son el gran misterio, que parecen lo más obvio del mundo, como manejar su vida, y el hecho de hacer que Telema sea un hecho de vida, se han ignorado por completo. Entonces es sobre esto que se está hablando en este trabajo de Corriente 93.